Buenos días, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este ratito donde compartimos del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia, el libro que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo guiarnos en esta vida y en la vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para el hombre. Dios no ha abandonado al hombre. Dios no ha dejado al hombre a su suerte. Dios nos ha dado su Biblia, su palabra, para que nosotros sepamos cómo caminar por este mundo y también para que sepamos el camino a la vida eterna. Y antes usábamos la palabra abandono. Dios no nos ha abandonado, pero el abandono sí forma parte de la vida humana. La palabra abandono, si la buscamos en el diccionario, significa ausencia de amparo y de ayuda. También significa dejar a algo o a alguien. Eso significa la palabra abandono. Alguien te ha abandonado. Alguien te ha dejado. También significa desamparar. Dejarte sin amparo, sin ayuda. La palabra abandono significa también cerrar todas las puertas. Y a veces decimos, es que las puertas se me han cerrado todas. No tengo salida. Estoy abandonado. Y hay otro significado de la palabra abandono, que es dejar en pos de. Dejar en pos de. Es un significado muy curioso. Por ejemplo, el abandono. Así se siente un trabajador cuando lo echan de su trabajo. Cuando llegas a tu trabajo y te dicen, pasa a recoger lo que te corresponde, estás despedido y te sientes abandonado, te sientes desamparado, has sido dejado en pos de, ya no tienes trabajo. Así se siente un amigo cuando es traicionado. A nadie le gusta la traición y tú le has contado tus secretos a un amigo y le has contado tu vida, algún detalle de tu experiencia, de tu vivir, y de repente sientes que tu amigo te ha traicionado. Has sido dejado en pos de la traición de un amigo. O así se siente un hijo, o se siente un padre cuando es despreciado también. Y así se siente una esposa. Y esto está muy de moda en nuestros tiempos. Así se siente una esposa cuando su esposo se va con otra. Aquel que le prometió fidelidad hasta el fin de sus días, de repente ahora se va con otra y se siente abandonado. Se siente abandonada. Y uno de los significados de la palabra abandono es ese, dejar en pos de. Dejar en pos de. Por tanto, ese esposo que abandona a su esposa, deja a su esposa en pos de la depresión, en pos de la amargura, en pos del resentimiento. ¿Cómo es posible que mi amado esposo me haya hecho esto y me haya abandonado? Y dejas a tu esposa en pos de la falta de autoestima. De repente esa esposa se siente dolida, se siente que no ha sido amada y siente que no vale nada, que no vale nada. ¿Cómo es posible que mi esposo me haya hecho esto? Se siente abandonada o abandonado, según el caso. Y tristemente, queridos amigos, así es nuestro mundo. Las personas que formamos parte de este mundo formamos parte de una raza caída, una raza mala, una raza perversa, dispuesta siempre a la traición, dispuesta siempre a abandonar a aquellos que ya no nos parecen útiles, o a aquellos que ya no nos satisfacen, o a aquellos a los cuales ya no podemos sacarles nada. Y así somos, y así es este mundo, y lo sabes por experiencia. Pero hay esperanza, claro que sí. Hay uno que es diferente a los demás, hay uno que traspasó los cielos,
que dejó su trono de gloria, que vino a esta tierra, desierta de amor. Porque si algo le caracteriza a esta tierra, es que es una tierra desierta de amor. Y Cristo vino a esta tierra, su nombre es Jesús. Y Él vino a esta tierra y fue a la cruz. Y fue una cruz horrible y vergonzosa por amor a ti, para perdonar tus pecados y para librarte del abandono eterno. Eso fue lo que hizo Jesús. Ese es su nombre, el nombre de Jesús. Jesús hizo una obra espectacular, como nadie jamás. Él vino a buscar a los perdidos. Él vino a buscar a los abandonados. Él vino a buscarte a ti. Y hablando de Jesús, ¿sabes que Jesús sintió y sufrió el abandono como nadie lo ha sentido en este mundo? Tú puedes decir, hombre, nadie ha sufrido como yo. Nadie ha sentido el abandono como yo lo he sentido. Pues hay uno que sí. Su nombre es Jesús. Te entiende, te comprende. Es más, te da la solución para tu abandono. Y vamos a verlo, lo vamos a ver en el Salmo 22. Y verlo en el Salmo 22 es algo fantástico. ¿Por qué? Porque el Salmo 22 es un salmo profético. Es un texto profético. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un salmo profético o un texto profético, en este caso, vamos a hablar de cosas que 1000 años antes de que sucedieran, Jesús las sufrió. Y el Salmo 22, 1000 años antes de que pasaran ciertas cosas, en este caso estamos hablando del abandono que sufrió Jesús en la cruz, 1000 años antes que sucedieran, el Salmo ya lo dijo. ¿Qué te parece? Curioso, ¿no? Y más que curioso. Más que curioso. Esto debe profundizar en nuestra fe. Esto debe animarnos a confiar en la palabra de Dios. Animarnos para que veamos que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hay un dicho en nuestro mundo que dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y es verdad. Hay personas que siguen dudando de la palabra de Dios. No dudes de la palabra de Dios. Es la palabra más fiel, es la más profética. Lo que vamos a ver hoy en este salmo se dijo 1000 años, piénsalo, no son pocos años. Se dijo 1000 años antes de que sucediera y se cumplió fielmente. Vamos al salmo. El Salmo 22, si tienes tu Biblia, lo puedes buscar. Dice el Salmo 22, 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suenan estas palabras? ¿Verdad que te suenan? Estas palabras fueron profetizadas 1000 años antes que sucedieran. Y 1000 años después, los evangelios nos narran que Jesús dijo estas palabras. En Mateo capítulo 27 y verso 46, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue abandonado por el Padre por llevar tu culpa en la cruz. ¿No te admira esto? ¿No te lleva a inclinarte a los pies de Jesús? Jesús fue abandonado por su Padre por culpa de tu pecado, porque Él allí estaba cargando el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado. 1000 años antes fue profetizado. El Salmo 22 ya lo dijo. El Salmo 22 y el verso 7 también nos hablan de otra profecía y dice, hablando de las personas del pueblo que iba a ver a Jesús, lo iban a ver allí en la cruz, y dice el Salmo 22 y el verso 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Esto fue predicho 1000 años antes de que sucediera, que la gente se iba a burlar de Jesús e iba a menear la cabeza. El pueblo, aquellos que estaban viendo a Jesús siendo crucificado,
Aquellos que poquito tiempo atrás le decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora meneaban la cabeza y se burlaban de él. Y si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, y el verso 39 dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, abandonado por su pueblo. ¿Qué te parece? ¿Será casualidad? ¿Esto es una casualidad? ¿O será más bien que la Biblia es la palabra de Dios? Lo segundo, ¿verdad? Es imposible. Las casualidades no existen. Lo que existe es un Dios inmenso que nos ha dejado este libro, la palabra de Dios, que es lo más seguro que tenemos para esta vida y para la eternidad. En el Salmo 22 hay otra profecía también. Salmo 22, 8. Dice, se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y es curioso, porque estas palabras, 1000 años después, los sacerdotes, los levitas, los religiosos, los jefes del pueblo, las repitieron. En Mateo 27, 43, los líderes religiosos dijeron las mismas palabras. Ellos dijeron, confío en Dios, en ese Dios que confió, que le libre Dios. Ellos dijeron esas palabras 1000 años después, los líderes religiosos. Y ya la Biblia lo había profetizado. ¿Casualidad? ¿O será que la Biblia es la palabra de Dios? No existen las casualidades. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a ver otra profecía cumplida en Jesús 1000 años después. El Salmo 22 y el verso 18. Este te va a sonar más. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y eso fue lo que pasó. El Evangelio de Mateo, capítulo 27 y el verso 37, nos dice que 1000 años después de que estas palabras fueron dichas, 4 soldados que estaban a los pies de la cruz, custodiando la cruz, 4 soldados se repartieron sus ropas. 4 soldados repartieron las ropas de Jesús. Aquellos que estaban allí para protegerle, aquellos que estaban allí para guardar ese acto, ese momento tremendo en la historia de la humanidad, aquellos que estaban allí le robaron. 4 soldados le robaron las ropas a Jesús, le abandonaron. ¿Qué te parece? ¿Casualidad? Estas cosas que fueron profetizadas 1000 años antes que sucedieran, se cumplieron en Jesús en el momento más inmenso de la historia humana. En la cruz fue abandonado por su Padre. El pueblo le injuriaba, meneaba la cabeza, se reían de él. Los jefes religiosos también se burlaban y decían, bueno, confío en Dios, que Dios le libre. Y ellos dijeron las mismas palabras que el Salmo 22 había dicho 1000 años antes. Y aquellos soldados que le robaron su ropa, aquellos 4 soldados que le robaron a Jesús, 1000 años antes que sucediera ya estaba profetizado. ¿Casualidad? ¿O será que la Biblia es la palabra de Dios? No existen las casualidades. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Y el abandono de Jesús, el abandono que Jesús sufrió en la cruz tenía una misión, tenía una meta. La meta era que tú y yo no sufriéramos el abandono eterno. Por eso, hoy la Biblia, la palabra de Dios, te dice, acércate a Jesús y pídele perdón por tus pecados y dile que Él sea tu paz. Si se lo pides, Él nunca te abandonará, porque Cristo nunca abandona a los suyos. Amén. Dios te bendiga.